Estamos en el punto de FW, gracias por seguir en sintonía. Los vales escolares o cuentas de ahorro han quedado fuera del proyecto educativo de la legislatura de Texas después de varios esfuerzos para que se aprobaran. Ha surgido una controversia en torno al tema porque existen sectores que están en contra de la medida, pero muchos otros también a favor de la libertad de elección universal de las escuelas. Nos acompaña Valeria Gur, fundadora de la Federación Americana para los Niños, para analizar este tema. Gracias, Valeria, por estar con nosotros en el punto de FW. ¿Ustedes estaban a favor? Así es, estábamos a favor de las cuentas de ahorro. Porque muchísimas familias en el estado de Texas quieren tener acceso a opciones escolares. Sabemos que los niños están no leyendo al nivel que sus contrapartes blancas, es más, casi 2 años atrasados en la lectura y las matemáticas, y por sobre todo la comunidad hispana está sufriendo por muchísimas consecuencias del sistema público. Por ejemplo, familias que son víctimas de bullying no tienen otra opción. Y familias que simplemente viven en áreas en códigos postales que han sido asignados a escuelas que son fallidas, se tienen que quedar ahí literalmente porque no tienen cómo pagar por otro tipo de educación. A ver, entonces, si esta propuesta de ley tenía todo eso que tú nos estás platicando, entonces, ¿por qué fue rechazada? Bueno, por grupos de interés fue rechazada. La Unión de Maestros, que muchísimas veces paga por las carreras políticas de personas que se sientan a representarnos, lamentablemente estaban en contra de esta propuesta. Una propuesta que, según tenemos entendido, era de entre $10,000 y $14,000 por estudiante. Este dinero podría ser utilizado para que un estudiante fuera a una escuela privada y continuar su educación. ¿Es cierto? Así es. Esta forma educativa, como tú mencionas, es muy innovadora. Hubiese dado a las familias acceso tanto a escuelas privadas, pero también para poder pagar por currículo, materiales, terapias si sus niños aprenden de diferente. Y yo trabajando con la comunidad hispana en el estado de Texas, lo que aprendí es que muchísimas familias, lamentablemente, y sobre todo familias hispanas, son asignadas a escuelas número F y los dejan sin otra opción más que tenerse que quedar ahí. Y la Unión de Maestros, que por sobre todo bloqueó esta propuesta, literalmente la única solución que tiene es que se les entreguen más fondos a ellos mismos para que sigan haciendo lo que han venido haciendo por años, que es dejar a nuestra comunidad por detrás. Y a pesar de que la propuesta HB1 proponía entregarles fondos también a los maestros y a la educación pública, aún así se negaron. Ahora bien, te mencionaba yo lo de los $10,000 y $14,000 que se le daría a cada estudiante, pero ¿qué pasa si tú, como mencionabas, los estudiantes son hispanos y no tienen los recursos suficientes como para entrar a una escuela privada en donde obviamente un año escolar va a costar más de $30,000? ¿De dónde van a sacar los otros $15,000, $16,000 que necesitarían para continuar estudiando en una escuela privada? Y esto sin contar otros recursos que dentro de esas escuelas privadas les piden a los estudiantes. Muchas de las, yo estuve ahí testificando en el Comité de Educación de la casa, y familias que testificaron hispanas contaban que las escuelas en las que ellos quisieran tener acceso y participar varían. Y no son escuelas, como tú lo mencionas, elite. Casi siempre la oposición usa y utiliza esos puntos para decir las familias no se merecen opciones escolares y no merecen el acceso a una escuela privada, literalmente porque son muy caras. Eso no es cierto. El mediano de una escuela privada en el estado de Texas no son $30,000, al contrario, son alrededor de $10,000, y es por eso que la propuesta proponía entre $10,000 a $10,400. Es también, las familias están dispuestas a hacer todo lo que sea. Hay familias en este minuto en Texas que trabajan 2 trabajos para poder pagar por una escuela privada, literalmente porque la escuela que se les entregó no les estaba sirviendo bien a sus hijos. Entonces, creo que es importante entender que las familias, una mamá, yo soy inmigrante de primera generación, me vine a este país porque quiero darle lo mejor a mi hijo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder ayudar a mi hijo a que salga adelante. Entonces, decirles a las familias, $10,000 no es suficiente y no darle la opción de que ellos puedan elegir es literalmente tenerle miedo al cambio. Ahora, nuevamente te vuelvo a hacer la pregunta que hice al inicio: ¿por qué no pasó entonces si esta iniciativa de ley estaba ofreciendo todas estas bondades? ¿Fue una falta de información en realidad? No creo que sea una falta de información. Creo que muchísimas familias hispanas se presentaron, fueron a testificar. Creo que en las familias, eso no es un problema de familias o de que la comunidad no quiera esto. Creo que los intereses se involucran y no nos representan. Y yo estaba ahí, yo vi como
cientos de familias se presentaron a testificar, muchísimas familias incluso se hicieron videos, trataron de apoyar esto, pero lamentablemente los grupos de intereses tienen más poder y creo que el gobernador dijo que habían dos maneras de poder lograr y pasar esta reforma. Una era a través de la sesión legislativa y la segunda es de quitar a las personas que no representan el interés de los padres. Entonces, ¿por qué no pasó? Es porque los grupos de interés, la unión de maestros, personas que a veces son hispanas que están ahí para representarnos, literalmente no nos representan y por eso no pasó. No tiene nada que ver con el público. El público quiere opciones escolares. Todas nuestras encuestas muestran que las familias, más de un 70% y sobre todo hispanos, quieren acceso a becas, quieren opciones escolares y quieren ayudar a sus hijos a que salgan adelante en este país. Estás hablando, Valeria, de grupos de interés, pero también en este caso las escuelas también podrían ser un grupo de interés y pudiera existir dentro de esta propuesta algún interés escondido para que las escuelas privadas también puedan allegarse de recursos federales. ¿O no? Mira, la Unión de Maestros, que es el grupo de interés más grande y con más dinero en el estado de Texas, que representa a las escuelas tradicionales públicas, fue un grupo de interés que literalmente no quiere esto. Y ellos se involucran en las campañas políticas de muchísimas de las personas en Texas que están ahí representando. Pero habría que ver, Valeria, por último, quién también estaría interesado en beneficiar a las escuelas privadas, ¿no? Porque también en este caso sería, como te decía hace un momento, un grupo de interés. Te agradezco muchísimo, Valeria, el que haya estado con nosotros. Realmente yo creo que es un tema que seguramente se volverá a proponer en siguientes legislaturas y estaremos nosotros al pie del cañón tratando de entender qué grupo de interés podría salir más beneficiado. Muchísimas gracias por haber estado en el Punto de FW. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.